Ya, pues estamos aquí nuevamente en Fan Geometry tratando de producir contenido aquí. Perfecto, entonces es el ángulo CAF el que vale 30, ¿ya? Entonces, sabiendo eso, como se muestra en la figura, lo que queremos es encontrar este ángulo aquí, ¿ya? Este ángulo misterioso. Voy a marcar un poco mejor los segmentos desde F por ahí, ¿bien? Entonces estos son iguales. Ya, entonces inmediatamente tenemos, ¿qué tenemos? Bueno, por un lado el ángulo central de un pentágono es de 72, por lo tanto el CAB es 36, ¿sí? Entonces como este es 30, este ángulo acá pequeñito es 6. Como aquí tenemos isósceles, este también es 6, ahí adentro, ¿ya? Bien, entonces como tenemos un ángulo de 30, esto debería de alguna forma remitirnos al triángulo equilátero, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer va a ser construir un triángulo equilátero medida CF hacia este lado, ¿ya? Por ahí, ¿ya? Entonces equilátero, por tanto aquí 60. Bien, 60, 60, 60. Ya, entonces como aquí tenemos 30 y acá 60 y este equilátero, entonces este punto no le tenemos nombre, llamemos G, llamemos G. Entonces G es centro de la circunferencia circunscrita que pasa por A, F y C, ¿sí? Como al medio tenemos 60, a cualquier otro punto de la circunferencia tenemos la mitad, es decir 30. Por tanto, si este equilátero de una cierta medida, entonces desde G hasta A también tenemos la misma medida. Ahí. Bien. Entonces acá si es X, entonces acá tenemos 2X. Veamos por ejemplo que el triángulo, vemos que el triángulo AGC es isósceles, ¿ya? Bien, entonces por la simetría del sistema veamos que G está algo así como en la mitad de una perpendicular que pase desde B hasta ED, ¿sí? Entonces como ya tenemos que desde G hasta A y C es la misma distancia, entonces similarmente de G hasta E y hasta F es la misma distancia. Entonces vamos a justificar ahora que AF es igual a EG, ¿ya? Entonces podemos seguir explotando simetría acá, por ejemplo. Voy a trazar EC. ¿Ya? Entonces AC es igual a EC. Sí, voy a poner ahí 3 rayitas. Son iguales. Veamos también que me va a servir. Ya, F pasa como por la mitad de una posible simetral aquí que corte el pentágono en dos, ¿ya? Lo cual me justifica que FC va a ser la misma distancia que FE. Bien, entonces todo esto es excelente porque ahora notemos que esta medida es la misma que esta, por tanto F es el circuncentro del triángulo que pasa por E, por G y por C, ¿ya? Entonces si este aquí es 60, este aquí es 30, ¿sí? ¿Podemos decir más? Sí, creo que sí, ya, porque acá tenemos, bueno, 30 y ciertamente que DEC también vale 36, por tanto aquí tenemos 6, acá también. ¿Ya? Entonces como el pentágono es regular, este triángulo ABF es congruente con EGD, ¿ya? Por tanto, efectivamente, esta rayita así como en Z es una doble rayita como esta, ¿ya? Entonces AF, la medida es la misma que EG. Entonces esto me dice que básicamente la configuración que tengo acá es simétrica con respecto a la que tengo aquí. Entonces este ángulo acá también es X. O otra forma de verlo también, por lado, 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 ¿sí? Dado que AC igual EC, AF igual EG y FC igual GC. Entonces los triángulos AFC y EGC son congruentes, ¿ya? Entonces tienen el mismo ángulo.
Y bueno, nuevamente, como el F es centro de circunferencia que pasa por E, G, C, 7 es X, 2X. Ya. Entonces veamos ahora que, bueno, el ángulo cuánto, EAC, ¿sí? Vale 72 en un pentágono. Y acá también, porque es regular, entonces mucha simetría. Entonces notemos que el triángulo EAF, perdón, el ángulo, no sé qué dije, EAF, vale ese 72 más 30, que sería 102. 72 más 30, sí, 102. Y que es además igual al ángulo GEA. Entonces si miramos el cuadrilátero EAFG, no solamente estos ángulos de aquí son iguales con el 30, sino que además este es igual a este, ¿sí? Eso ya lo justificamos. Lo cual me dice en particular que el cuadrilátero es un trapecio. Entonces como es trapecio, AE es paralelo a FG, ¿sí? Bien, por tanto, si 2x acá, 2x acá, 2x aquí, 2x acá, perfecto. Ya, entonces ahora estamos prácticamente listos. Y lo que voy a hacer va a ser etiquetar, a ver aquí este ángulo, alfa. Entonces como el CGA es isósceles, y aquí tengo alfa más x, entonces este es alfa más x. FGC equilátero, por tanto alfa más 2x es 60. ¿Sí? Y acá este ángulo es 72, alfa más 3x. Bien, entonces ahí estamos, porque entonces esto sería más x igual 72, o sea 60 más x igual 62, por tanto x igual 12. Y ahí estamos. Ahí está el valor del ángulo que queríamos encontrar. Bien, eso, ojalá haya sido lo suficientemente claro. Hoy se manchó un poquito el papel, pero bueno, ahí estaríamos con el problema. Eso, nos vemos.